la reforma agraria en mi vida, yo diría que no tuvo un mayor impacto porque toda mi familia vivía en Lima, en ciudad. Entonces, todos los problemas ocasionados por la reforma agraria, más que nada, afectaron a todos los terratenientes, todos los dueños de propiedades, los grandes dueños de las tierras, básicamente, ¿no? Claro, puedo recordar que sí hubo cierto desabastecimiento. Puedo recordar que algunas cosas comenzaron a escasear, ¿no? Por referencias respecto de mi suegro, que tenía, bueno, tierras en la zona norte de Cajamarca en aquel entonces, cuando expropiaron los grandes terrenos y lo dividieron entre la gente en realidad cuenta él que no supo qué hacer con eso, inclusive se daban grandes festines y ganado finísimo que había, ¿okay? Que era más que nada para lácteos, para hacer leche, lo cocinaron para allá. Igual esto luego lo voy a cortar, así que Estuve de acuerdo con algunas reformas de Velasco, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, la reforma agraria era necesaria, pero el problema fue que no tuvo una buena conclusión. O sea, hubo ciertas reformas que sí debían haber funcionado. El problema fue el entorno de Velasco, o sea, se rodeó de gente que no era la idónea para poder conducir los destinos del país, ¿no? Por ejemplo, la expropiación de ciertas empresas, que el Estado sea el gran gestor, en eso sí yo no podía estar de acuerdo. En realidad, yo debo admitir que eso no nos afectó mucho de la siguiente manera. Sí es cierto que hubo escasez en las tiendas, había que hacer cola para comprar algunas cosas, no había azúcar, no había leche, no había varias cosas, pero nosotros tuvimos una pequeña suerte, por decir de una manera, de cierta manera. Mi, mi padre, ya fallecido, ¿okay? Era técnico de la compañía peruana de teléfonos y era especialista en intervenciones telefónicas y trabajaba para el servicio de inteligencia en ese momento, trabajaba con militares. Al rodearse de militares, en realidad él tuvo acceso, ¿okay? A ciertos privilegios que tenían los militares, más que nada por amistad. Entonces no sentimos mucho esa escasez, porque mi papá, a través de sus amigos, podía conseguir ciertos productos que no se conseguían tan fácilmente. O sea, podríamos decir que en mi familia tuvimos suerte. El sentimiento fue algo muy especial, porque en aquel entonces yo creo que tenía 18 años, si mal no recuerdo, cuando se retorna a la democracia. Teníamos, bueno, hubo recién ese tránsito a la mayoría de edad, cambió, ya no fue a los 21, sino a los 18. Votamos para la Asamblea Constituyente y nosotros regresamos a la democracia. O sea, vimos con orgullo, o sea, con mucha alegría, cómo el gobierno pasaba nuevamente a una persona civil. En realidad, todo el mundo estaba muy contento. Yo era joven, muchacho, pero todos estábamos muy contentos de que sucediera y que al fin los militares salieran del gobierno que tan mal lo habían hecho. No, obviamente que no. Ese petróleo, si bien es cierto, de alguna manera nos pertenecía, todos los que construyeron la infraestructura y llevaron a la comercialización del petróleo eran las empresas extranjeras. Ellos habían puesto toda su inversión. Entonces no me pareció justo que el gobierno simplemente agarrara todo eso y votara a todos los dueños sin más ni más. Y sobre todo porque en el corto plazo lo hicieron mal y comenzaron a ir mal las cosas. Todos estamos de acuerdo en que no debe haber ningún tipo de discriminación. En aquel entonces sí era cierto que para los pueblos de la costa, los pueblos de la capital, los pueblos de la sierra no existían. Y el indio era casi, porque así se hacían llamar, así se les llamaba en aquella época de manera despectiva, ¿no? No existía simplemente para nosotros. Entonces, lo que intenta Velasco es reivindicar el trabajo y a la persona como campesino. Por eso es que se le retira ese término de indio para llamarlo finalmente campesino. O sea, yo sí estoy de acuerdo en que era necesario tomar acciones para dejar de discriminar a la gente. Ahora, que si se logró o no se logró, eso es relativo, porque muchas cosas se dieron de una manera un tanto forzada. Eso obviamente ha sido algo que se ha ido trabajando a lo largo del tiempo
en el sistema educativo. La pregunta es, ¿actualmente están completamente reivindicados los campesinos en el Perú? La respuesta es simplemente no. Todavía sigue habiendo mucha discriminación. Comparativamente a lo que pasaba en esa época, bueno, las cosas sí efectivamente están bastante mejor, pero no de a un nivel óptimo.